Y antes de eso vamos a hablar de una cosa que se llama inscripción al himno, ya les explico para qué es, pero pues la idea es terminar con lo que son lo de expresiones racionales. De eso tenemos que hacer un repasito rápido de lo que les expliqué la vez pasada en aritmética, porque pasa lo mismo que, pasa lo mismo que, ¿qué? Pasa lo mismo que como hicimos la multiplicación en fracciones. O sea, en aritmética y en álgebra se trabajan los mismos principios o los mismos métodos, pero pues hay que tener claro cuáles son esos dichosos métodos. Pues, cuando nosotros hicimos el repaso de fracciones en aritmética, yo les decía que la primera reglita es que si las fracciones son homogéneas, pues eso no tiene lío, usted simplemente suma los de arriba y deja el mismo denominador y al final simplifica si se puede simplificar, ¿cierto? Que esa no es la que nos complica la vida. La que nos complica la vida es cuando son heterogéneas, es decir, cuando son distintas. Y yo les decía a ustedes, bueno, yo tengo 3/5 más 4 décimos, ¿cierto? Entonces uno decía, no, esta ya no es homogénea. Por allá algunos me decían la famosa carita feliz. Es aquí donde les digo que eso no va a servir porque esa norma en álgebra se nos va a complicar. Pues imagínense, hagamos esta por carita feliz. 5 por 10, 50, 3 por 10, 30, más 5 por 4, 20. Y entonces al final nos daba 50 sobre 50, que eso a la final era 1. Listo. Pero imagínense que esto en vez de ser números sean polinomios. Eso implica que usted en este solo ejercicio tendría que hacer 3 multiplicaciones. Y eso pues en álgebra se nos complica. Entonces uno normalmente hace lo siguiente. Digamos que yo vuelvo y cojo 3/5 y cojo 4 décimos. Yo les decía la clase pasada, hago un principio que dice que busque una tabla, o sea, uno mira el mayor, que en este caso es 10, y uno dice, bueno, busque una tabla que multiplicado por el menor me dé el 10. En este caso funciona, que es 2. Y entonces usted hacía una multiplicación por 2 arriba y abajo. Y entonces en este caso usted decía, bueno, acá escribo lo otro. Dice 3 por 2, 6. 5 por 2, 10. Más 4 décimos, que es el que nos quedaba. ¿Qué pasó? La volvimos homogénea y al final nos quedaba 10 sobre 10. Y ese 10 sobre 10 es 1, que es lo mismo de acá, pero mucho más rápido y simplificado. ¿Sí? Entonces, uno tiene que acostumbrarse a sumar de esta manera. Porque en álgebra es la forma más práctica de hacerlo. Esto prácticamente no existe en álgebra, porque vuelvo y les digo, son 3 multiplicaciones que usted tiene que hacer y después de esas 3 multiplicaciones una suma. Y acá usted dice, sí, 30 más 20 es 50, no hay problema, pero pues acuérdense que en álgebra, pues la suma es un poco más dispendiosa y depende de los signos y unas cosas ahí. Entonces, nos tenemos que ir por este lado. Y por este lado hay que acordarnos de una cosa muy importante. Esto es como la herramienta que usted puede utilizar para sumar fracciones. Es lo más importante que usted tiene que utilizar porque me facilita el camino. Y en álgebra, esto también es el camino para desarrollar las sumas de fracciones. ¿Listo? En expresiones algebraicas. Le recuerdo por allá. Usted dice, por ejemplo, 27avos y le pongo acá un 12avo y le pongo acá menos un noveno, por ejemplo. Y entonces a uno le decían, bueno, haga esto, 27, 12 y 9. Bueno, creo que me quedó bastante larga. Sí, voy a quitar este. Vamos a cambiar por uno más pequeñito para que no se nos vuelva tan largo. Pongamos 15. ¿Listo? Entonces, usted lo que hace cuando le daban esos 3 fracciones de la forma clásica era carita feliz, no, porque se le vuelve muy grande. No, uno lo que hace es trinomio, mínimo común múltiplo, perdón. Y entonces aquí uno empieza a pensar en los famosos primos y sacarle, bueno, la famosa descomposición factorial. Y ahí hay más, ¿no? Eso es infinito. Entonces empiezo. Entonces uno empieza con mitad. Como uno tiene mitad, bajo el otro, da 6, el 9 baja 9, ya otra vez mitad porque este le puedo sacar mitad. Pero como ya aquí a ninguno le puedo sacar mitad, ahora sí le saco tercera. Tercera de 15, 5, de 3, 1 y de 9, 3. Y después saco tercera otra vez. 5, 1, 1. Y al final, como este 5 me queda ahí, uno llegaba y hacía esto. ¿Listo?
y después multiplicaba todo esto. 2 por 2, 4, 3 por 2, 3 por 3, 9 y 5. Entonces 9 por 5, 45 y 45 por 4, si no estoy mal, 180. Este 180 que lo formé multiplicando todo esto, lo voy a quitar para no escribir todo esto, ese 180 es el número que usted va a convertir estos de acá. Entonces usted lo que tiene que hacer es empezar a convertir todas las fracciones homogéneas en 180. ¿Y uno cómo hace ese principio? Lo hace de la siguiente manera. Uno dice 15. Y entonces por acá yo les decía la vez pasada que uno lo que busca es formar el 15. Miren que si yo cojo estos dos, 3 por 5, 15. Aquí formé el 15. ¿Qué nos queda? 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Eso quiere decir que 12 por 15 nos da 180. Es decir que aquí yo lo que voy a poner es por 12 y por 12. ¿Listo? Y entonces usted por acá dice más y entonces nos da un doceavo. Lo mismo, tengo que buscar un número que multiplicado me dé 180. Entonces uno dice, por 15, por 15. ¿Por qué? Porque ya sé que está acá, ¿no? 12 por 15, entonces es el otro. Y el final, entonces yo llego y digo, menos un noveno, pero tengo que volverlo homogéneo. ¿Cómo hago acá? Entonces voy a borrar esto porque ya no me sirvió. Borramos acá, ¿listo? Borramos esta partecita y volvemos a buscar el número. ¿Cómo formo el 9? El 9 lo puedo formar con estos dos. 3 por 3, 9. ¿Qué numeritos nos quedaron sueltos? El 5 y este de acá. 2 por 2, 4. Y el 5 que estaba acá nos da 20, o sea, 9 por 20. ¿Eso qué implica? Que 9 por 20 nos da 180. Entonces, al final, todo esto que está acá, voy a ponerlo aquí al ladito, hago la multiplicación, pero abajo no tengo necesidad porque 180 es lo que nos tiene que dar, se supone. Pues obviamente por eso saco el famoso mínimo común múltiplo. Y entonces me da 1 por 12, 12, más 1 por 15, 15, y menos 1 por 20, menos 20. Y entonces uno suma 12 más 15, 37. ¿Qué? 27, perdón. Menos 20, 7 sobre 180. Y ese es el resultado de la expresión. Entonces a usted le parecerá, digamos, súper complicado porque usted dice, no, pero toca hacer todo eso. Pero si usted se fija, si usted lo llega a hacer, por ejemplo, por regla de la carita feliz, usted no la puede hacer directa, le toca hacer primero una y después la otra. Y lo que les decía la vez pasada, eso se amplifica mucho y al final para simplificar es más engorroso. Entonces, lo clave ahí es busque el famoso mínimo común múltiplo. Si yo quiero sumar fracciones bien, con todas las de la ley y con la simplificación de una vez hecha, el camino es este, es busque este número, busque este número de acá, el 180, que es el mínimo común múltiplo de estos tres números, de 15, 12 y 9, y ese le va a decir a usted cuál es el número que debe ir abajo, y a partir de ese lo que hace es buscar los otros de acá. Y entonces uno lo que hace es ese proceso, o sea, es volverla homogénea y hacer la multiplicación arriba y abajo. Ese principio que le acabo de mostrar en aritmética es el mismo que uno hace en álgebra. Y en realidad es el único que hay. No es como en aritmética que usted puede hacer que la carita feliz, que por mínimo común múltiplo, o a veces se inventan otras estrategias. No, cuando usted está hablando de fracciones algebraicas, sí nos toca utilizar el famoso mínimo común múltiplo. Entonces, ahí la pregunta sería, y es importante mirar, listo, yo le pongo este, y entonces le digo, listo, dígame cuál es el mínimo común múltiplo. Entonces uno empieza como que espere, porque yo no sé sacar mínimos comunes múltiplos, mínimo común múltiplo cuando hablo de expresiones. Sí existe, sí, efectivamente cuando usted está hablando de expresiones de este tipo, sí existe, pero de nuevo lo tenemos que asociar a la factorización para poder sacar el mínimo común múltiplo de una expresión algebraica o de unos polinomios, pues tengo que saber factorizar, porque al final factorizar es
es la manera de buscar ese número, esa expresión, porque aquí no va a ser un número, es esa expresión para saber cuál es el que voy a hacer. Le voy a mostrar un ejemplo como está ahí, y es el siguiente, mira. Digamos que yo tengo estas dos fracciones, x menos 3, x más 4 y x sobre x menos 2. ¿Cuáles son los denominadores ahí? X más 4 y x menos 2. Lo primero que usted tiene que hacer para hallar el mínimo común múltiplo es factorizar los denominadores, o sea, estos de acá abajo. Pero acá tenemos una ventaja. ¿Cuál es la factorización de x más 4? Pues x más 4 porque resulta que x más 4 es un polinomio primo. Un polinomio primo significa que ya no lo puedo descomponer más o no lo puedo factorizar, simplemente ya queda así. Lo mismo pasa con x menos 2. Es un polinomio primo. Entonces le dice la regla, cuando voy a hallar mínimo con múltiplo. Primero, coja los denominadores. Segundo, factorice esos denominadores. Y tercero, ponga los denominadores de mayor grado. Y entonces en este caso, pues es que solo hay uno, entonces el mínimo común múltiplo de esas expresiones va a ser este más este. Perdón, porque no hay más, ¿sí? Porque pues es lo que hay, entonces el mínimo común múltiplo va a ser la unión de estos dos en producto. Y entonces ahí nos devolvemos a esta parte. Ya cuando usted tiene el mínimo común múltiplo, que es estos dos, hace algo similar a lo que hicimos ahorita en lo de aritmética. Usted lo que hace es lo siguiente. Escribo la primera fracción. Escribo x menos 1 sobre x más 4. Y entonces digo, ¿qué le falta a este para hacer este? Entonces uno dice, pues ya tengo x más 4, me falta multiplicarlo por x menos 2. Pero es que la regla me dice que si yo abajo multiplico por x menos 2, arriba tendría que escribir por x menos 2. ¿Sí? Porque la regla me dice que arriba y abajo tiene que ser el mismo factor. Ahora pongo aquí más, escribo la segunda fracción, x sobre x menos 2, y lo mismo. Perdón, profe. Señor. Ahí le quedó un poquito. ¿Arriba no es x menos 3? Qué pena contigo, sí, señor. X menos 3. Gracias. Sí, señor. X menos 3, sí lo escribí mal. Acá. Entonces yo llego acá y digo, ¿qué le falta a este de acá, x menos 2, para hacer x más 4x menos 2? Pues le falta el otro factor. Entonces aquí yo lo que hago es escribir por x más 4. Pero la regla me dice que arriba también tengo que multiplicarlo por x más 4. Entonces, sumar o hacer la suma de esta expresión implica hacer esa operación que les acabo de mostrar. En primer lugar, abajo lo vamos a dejar así. X más 4 por x menos 2, porque se volvió homogénea, al igual que en la aritmética. Ambos tienen la misma, entonces son homogéneos. Recuerda que la multiplicación es conmutativa, o sea que tener esto y tener esto es lo mismo. Se le puede dar la vuelta. Pero sí nos toca hacer la expresión acá. ¿Listo? Entonces empiezo con esta. Acuérdense que primero es este con estos dos y después el 3 con estos dos. Y hago la operación acá. X por x, x a la 2, más x por menos 2, menos 2x, menos 3 por x, menos 3x, y menos por menos da más 6. Y en el otro lado, como es un solo término, pues multiplica dos veces, más x al cuadrado, más 4x. ¿Listo? Ya lo último que me queda es, x al cuadrado, ¿cierto? Menos 2x, menos 3x, o sea, este término con este término, y con este término nos daría menos x. Y el último, que es el que sobra acá, perdón, x más x, me faltó x más x, 2x al cuadrado, las x me dan menos x y más 6. Y entonces abajo nos quedaría x más 4, x menos 2. Este sería el término o sería la factorización que tendría, perdón, esa sería la suma que tendría esa fracción. Entonces fíjense
que la regla es lo mismo que les mostré ahorita. Cojo los polinomios de abajo, les factorizo, a partir de esas factorizaciones saco el mínimo común múltiplo y lo que hago después es irme con esa expresión a completarla para que la fracción quede homogénea, o sea, que ambos tengan la misma. Cuando ya logro eso, toca operar. Eso sí, acá no nos salvamos. Operar estos dos y lo que dé. Esa es como la forma en la que yo tengo que operar con fracciones algebraicas, sumar. Fíjense que es más largo, porque es lo que les decía ayer, la multiplicación y la división al final se vuelve simplificar, pero acá no, acá sí nos toca operarlos. Vamos a mirar un segundo ejemplo, pero que sí tenga factorización, ¿vale? Entonces, mira este. Profe, ¿lo dejamos así? Sí, normalmente es muy raro que esto se desarrolle como un trinomio para cancelar. Ahí lo dejamos, ¿vale? Abajo, sí, uno podría decir que yo esto lo desarrollo, pero en realidad cuando estudiemos cálculo, cuando estudiemos funciones racionales, se van a dar cuenta que es mejor dejarlo así que ponerlo a desarrollar. Creo que ayer les dije lo mismo con la multiplicación y división. Les decía que es mejor dejarlo factorizado porque me muestra más cosas que cuando lo desarrollo. Aquí pasa lo mismo. Es más sencillo tenerlo así porque me va a decir más información de la función cuando la estudie. ¿Listo? Lo de arriba sí toca desarrollarlo. Esto, la partecita del numerador, sí. Esa sí toca porque cuando se suma, sí no sabemos qué va a dar. Listo, entonces fíjate en este. Tenemos que sumar x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4 menos x. ¿Listo? Te repito, usted llega, coge los dos, dice, listo, tengo que hallar el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo está dividido en dos, x al cuadrado menos 4 y x. Bueno, la factorización de x, ese es x, ¿no? Es un polinomio primo, no le puedo hacer nada. Esto sí se le puede aplicar un caso. Y es el caso de diferencia de cuadrados, que es cuando tengo x menos 2 y x más 2. ¿Listo? Y entonces yo tengo que hallar el mínimo común múltiplo. ¿Yo qué hago ahí? Fíjense que ninguno se repite. X menos 2, x más 2, x. O sea, ninguno se repite. Como no se repite, el mínimo común múltiplo van a ser los 3. ¿Sí? Tienen que ser los 3 factores. O sea que el mínimo común múltiplo de esta expresión es la unión de estos 3. Y usted me va a decir, oh, profe, o sea que simplemente es ponerlos todos. No, no siempre pasa. Ahorita miramos un ejemplo donde pase algo diferente a lo que nos está pasando en este ejemplo. Entonces ya sabemos que el mínimo común múltiplo es este, ¿listo? Entonces usted se va por acá otra vez. Con este datico me voy otra vez a la operación. Y entonces, bueno, primero anoto la expresión tal como está. X al cuadrado sobre. Y entonces acá escribo, ojo con esto, no voy a escribir la expresión, no voy a escribir la expresión como está ahí, sino que como ya la factoricé, la voy a escribir factorizada, ¿sí? Ya les digo por qué. Listo, pero entonces tengo esto. ¿Qué le falta a esto de acá abajo? A x menos 2, x más 2, o sea, el numerador de acá. ¿Qué le falta para hacer el mínimo común múltiplo? Es ahí donde dice, ah, pues solo le falta la x. Listo, entonces por x, exacto, por x. Y acá nos vamos menos. Y ponemos 1 sobre x. Y acá sí está un poquito más complejo porque dice, bueno, ¿qué le falta? Tengo solo la x, entonces me falta todo el resto. Entonces aquí sería x menos 2, x más 2. Pero por regla también tengo que hacerlo abajo. ¿Listo? Y entonces ahí es cuando empiezo a operar. Abajo, ¿qué nos quedaría? Acuérdense que abajo simplemente nos queda la expresión. Recuerde también que usted la puede poner en el orden que quiera porque la multiplicación es conmutativa, entonces no importa. Y arriba quedaría x a la 2 por x, x a la 3. Aquí, 1 por esto, pues el 1 pues al final lo que deja es dejar la misma expresión. Y x por x, bueno, al final chicos, una cosa por favor. Esto toca encerrarlo en paréntesis. Usted me va a decir, ¿por qué? Porque este menos que está acá altera todo lo que está aquí arriba. Todos los signos de acá arriba. Entonces no se me les olvide eso. Cuando hay un menos acá, uno lo que hace es poner un paréntesis para que no se le olvide que este menos va a afectar a cada uno de estos. ¿Cuánto nos daría lo de arriba? Sería x al cuadrado menos 4. Y usted me va a decir, bueno, ¿y usted por qué sabe eso? Pues porque miren acá. Ya lo tenemos.
Entonces no necesito hacer toda la operación, ya sé que el resultado de esto es esto. Bueno, entonces aquí nos daría x al cubo menos por más da menos, aquí es donde les digo que el menos afecta a ambos, menos por más da menos x al cuadrado, y menos por menos da más 4. Sobre x factor de x menos 2, x más 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Pues fíjate que aquí no puedo hacer nada porque no hay términos que se puedan reducir. A la final yo voy a decir x menos 3, x a la 3, x a la 2 más 4 sobre x factor de x menos 2, x más 2. Y entonces en este caso ya nos quedaría la operación realizada. Vuelvo y les digo, esta parte del numerador no hay necesidad de ponerse ¿a qué? A desarrollarla. Mejor dejarla ahí. Profe, Señor. ahí no la volvís a copiar exactamente igual que arriba. Sí, ¿por qué lo hice? No sé, pero bueno, ya ahí quedó. Porque pensé que iba a reducir algo, pero pues al final no hay nada que reducir, entonces queda igual. Y ese sería el resultado de esa suma, ¿sí? Pero entonces espérame, me busco un ejemplito un poco más, un poquito como que tenga un mínimo común múltiplo más elaborado. Creo que esta vamos a usar, mira, acá las tengo. Vamos a buscar este para que miremos. Que los dos que hicimos de primera o que hice no tienen como factorizaciones muy complicadas. Igual, tampoco es que vayan a aparecer casos muy elaborados porque entonces se volvería más complicada la suma. Pero pues sí, lo clave es factorizarlo. Entonces miren, lo mismo. Tengo que sumar estos dos. Mínimo común múltiplo. Primer numerador. Entonces el primer denominador, perdón. X al cuadrado más X. Caso de factorización, factor común. Factor común X, ¿sí o no? Quedaría X más 1 y listo. Voy con el segundo. X al cuadrado más 2X más 1. Esto es un trinomio cuadrado perfecto. Raíz cuadrada de X al cuadrado de X y de 1, 1. Y sí, creo que sí da, entonces quedaría X más 1 al cuadrado. Y entonces aquí es donde les digo, bueno, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? Porque a diferencia del anterior, fíjense que está la X. Listo, la pongo, porque en uno está, en el otro no. Entonces, si está en uno de los denominadores, toca ponerlo. Pero acá se nos está repitiendo. Acá hay un X más 1 y un X más 1 al cuadrado. Tú vas a tomar el de grado mayor. Como en este caso hay un X al cuadrado, ese va a absorber, por decirlo así coloquialmente, va a absorber este de acá. Entonces uno no coloca todo, sino que coloca el de mayor exponente, ¿vale? Y el mínimo común múltiplo en ese caso va a ser X por X más 1 al cuadrado. Sin el que está acá, porque ese está metido dentro de este. ¿Listo? Y entonces ahí empezamos. Ya sabemos que el mínimo común múltiplo es esta expresión. Volvemos a anotar acá. Pongo 3 sobre X al cuadrado más X. Y entonces voy a utilizar otro colorcito por acá. Cierro acá. Y, ¿qué le falta a este? Ah, bueno, yo les decía que lo pusieran factorizado. Entonces, en vez de ponerlo así, pongámoslo de una vez factorizado. X factor de X más 1. Ahora sí, ¿qué le falta? Como este está al cuadrado y este está a la 1, pues me falta un X más 1 para completar el X más 1 al cuadrado. ¿Listo? X más 1. Y acá arriba también X más 1. Voy a borrar eso que quedó terrible. Y ahí está la primera parte. Ya para la segunda, menos, y entonces acá tenemos X más 4. Y acá la factorización de este la vamos a poner que es X más 1 al cuadrado, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué le falta para hacer esto? Pues simplemente nos faltaría este. O sea, por X, encierro acá en paréntesis, y por X. Y entonces acá le ponemos, operamos. Bueno, abajo vamos a poner lo que ya sabemos, X por X más 1 al cuadrado, y no hay nada que hacer. Acá multiplicamos este con los dos, 3X más 3. Acá, ojo con esto, por favor, que es uno de los errores que uno a veces comete mucho en esto. Negativo. Como es un negativo, por favor, menos y abre paréntesis. Repito por qué.
Cuando está el menos afecta el signo de todos los del polinomio 2, entonces si no lo pongo a mí se me olvida y después dejo solo el negativo lo primero y el resto lo dejo con el signo contrario, por lo tanto se me queda mal el ejercicio. Entonces acá sería este por este y este por este, x al cuadrado más 4. Siempre acuérdese poner este paréntesis de acá. Cuando es negativo, cuando es positivo no importa. ¿No apenas 4x? Ahí sí. Espérame. 4x, sí señor. Entonces en este caso nos daría 4x acá. Pero vuelvo y le hago énfasis, por favor, acuérdese de encerrar esos paréntesis cuando es negativo. Listo, abajo vuelvo y pongo lo mismo. Y acá daría 3x más 3, menos por más da menos x al cuadrado, menos por más da menos 4x. ¿Listo? Esto es por lo que les digo que uno la embarra, porque a veces cuando uno, bueno, aquí va a hacer un borrador, cuando yo hago este tipo de quizzes, ustedes llegan y hacen esto, 3x más 3 menos x al cuadrado más 4x. Si ustedes lo ponen así, y entonces se les olvida que ese menos afecta a los dos, y entonces este lo dejan positivo. Y entonces todo lo que hagan de ahí para abajo va a quedar mal porque el signo quedó contrario a lo que debe ser. Entonces por eso es que les digo, por favor, cuando es negativo, encierren paréntesis y después hace la ley de signos. Y al final lo que hago es resolver. Bueno, lo voy a ordenar. Primero pongo el menos x al cuadrado para dejar el de grado mayor primero. Después menos x, ¿cierto? Menos 4x más 3x menos x. Y al final nos queda más 3 sobre x factor de x más 1 al cuadrado. Y entonces ahí ya nos quedaría la suma de esa expresión. Profe, una pregunta. En el mínimo con múltiplo, ¿por qué Sí. solo aparece una x más 1 elevado a la 2? Porque vuelvo y te digo, porque es que el término de acá es múltiplo del segundo. Porque te está diciendo que este está elevado a la vez, o sea, está dos veces. Entonces prácticamente está metido acá. Entonces uno en vez de ponerse a poner x más 1 a la 2 por x más 1, uno dice, no, cojo el de grado mayor. ¿Sí? Ah, vale. Cuando están repetidos, ojo, cuando están repetidos. Si aparecen distintos, toca poner todos los que sean distintos. Entonces ahí nos quedaría esa expresión. Vamos a mirar si me hice entender. Miremos este último. Aquí sí, yo sé que nos vamos a demorar un poquito más, pero ese lo hacen ustedes. Y miremos primero, antes de que resuelva todo, primero sáquenme el mínimo común múltiplo y me dicen. Entonces ustedes me dicen cuál es el mínimo común múltiplo. Cuando tengamos listo el mínimo común múltiplo, ahí sí lo que hacemos es desarrollar la otra parte. Pero una pregunta, si Sí. se repite, vuelve y se pone, Si está repetido, se pone una sola vez. entonces sería x más 2. ¿Cuál se repite? X más 2, ¿cierto? No, se repite x más 1. Ah, X más 1. Se pone una vez. O sea, Entonces, si está repetido, se pone una vez. entonces el mínimo como múltiplo sería x más 2, x más 1, x menos 1. Espérame que no lo anoté. Ahora sí. X más 2. ¿Sí? X X. menos 1, Sí. x más 1. Vamos a mirar. Este sería 3x más 2. Y el otro es una diferencia de cuadrados, que sería x menos 1, x más 1. ¿Listo? Y el otro sería, lo hiciste por suma, ¿cierto? O sea, suma que sumado de y que multiplicado de 2. Sí, efectivamente. Creo que lo que tú me preguntabas es esto y también es una regla que hay que acordarse. Está repetido, pero ambos son del mismo grado. No importa, se pone una vez. ¿Listo? Y cuando sea repetido y que haya un grado mayor, se pone el del grado mayor. ¿Listo? Háganle a ver. Pero y se aparece x más 1, x menos 1, uno lo puede convertir a x más 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado. No, porque precisamente eso es lo que está pasando acá y eso significa que no está factorizado. Tú tienes que coger el polinomio y factorizar lo que más puedas, ¿vale? Entonces, porque no tendría sentido. Si tú lo vuelves x al cuadrado menos 1, pues lo estás complicando más no simplificando.
Bueno, factorizando más no, más no complicando, entonces no tendría sentido. Listo, este es, efectivamente ya comprobado este es, ahora hagan la operación y me dicen al final cuánto les quedaría la suma de ese polinomio. Bueno, ya díctame la final a ver cómo nos quedó, o cómo te quedó. 2x al cuadrado 2x al cuadrado, sí, menos 6 menos 6, sobre, bueno, el mínimo común múltiplo. o sea, solo te dio eso arriba, ¿sí? Solo eso. Listo, pero miramos. Bueno, ¿cómo es que es tu nombre? Siempre se me olvida. Johan, Johan, 2x al cuadrado menos 6 sobre, listo, el mínimo común múltiplo que sería x más 2, x menos 1, x más 1. ¿Listo? ¿Sí? ¿Por ahí alguien más le dio eso? Ah, Cifuentes me dijo que le dio eso. 3x a la 2 menos 6. Por aquí me les dio fue 3. Sí, eso. ¿3? Listo, ahorita Sí, señor. verificamos. ¿A la mayoría le dio eso? ¿Elevado a la 2? Sí. Bueno, miremos a ver. Mientras van terminando algunos, voy a ir haciendo los pasitos acá. A ver, para la idea es mirar que nos haya quedado bien. Bueno, este sería x al cuadrado, no, perdón, x más 2, x más 1. El otro daría más 2x menos 3 sobre x menos 1, x más 1. Perdón la letra. Acá nos daría, entonces, ¿qué le falta? X menos 1, ¿sí o no? Listo, y acá, ¿qué le faltaría? X menos 1, x más 2. Listo, entonces acá nos daría x al cuadrado menos x. Acá como hay más, no hay necesidad de lo que les decía. Cuando es menos 2x al cuadrado más 4x menos 3x menos 6 dividido x más 2, x más 1 y x menos 1, ¿vale? Y entonces nos daría 3x al cuadrado, 1 más 2, 3x al cuadrado, se va el 4 menos 6. Sí, señor, estaba mal lo del más 2. Y creo que es porque se te olvidó sumar este x, fíjate acá, de pronto ese fue el error, sumar este x con este 2. O sea, este x al cuadrado recuerda que tiene un coeficiente 1 más este, sí, profe, eso fue el error, ya me di cuenta. ¿sí? Pero bueno, miren que como que ese es el principio de la suma, es aplicar correctamente el mínimo común múltiplo y de ahí pues hacer la regla. Pero lo que quiero que asocien es que efectivamente cuando yo hice eso es porque el principio es el mismo que aritmética. En aritmética tenemos unos números, sacamos el mínimo común múltiplo, a partir de ese mínimo común múltiplo formamos las fracciones homogéneas, resultando arriba lo que dé para completar ese mínimo común múltiplo. Pues acá pasa lo mismo. Yo lo que hago es factorizar para buscar ese mínimo común múltiplo y a partir de ese mínimo común múltiplo yo lo que logro es arriba multiplicar arriba y abajo por un mismo factor y en ese mismo factor lo que hacemos es lo que nos dé. Pero lo importante es que volverlas en pocas palabras homogéneas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí en la suma? Aquí, chicos, es fundamental, es lo de la ley de signos, o sea, porque es que muchas veces los errores que ustedes cometen es que como a veces los ejercicios se vuelven tan largos, porque digamos que yo le ponga otro sumando más, pues más largo se va a poner por los cálculos, a veces la embarramos es en un menos, en un más, así como por ejemplo ese error que vimos acá de 1 más 2, 3, a cositas de ese estilo. Entonces, ahí es como de estar pendiente de todas esas normas. Vuelvo y le digo, lo que pasa es que fracciones algebraicas tienen la característica de que le mezcla usted todo, o sea, usted aquí tiene que hacer factorización, tiene que hacer suma, tiene que hacer producto, ¿sí? Hay varios temas ahí. Pero vamos con la Profe, última. pero ¿podría explicar otra vez la siguiente parte cuando se puso la factorización? El mínimo común múltiplo, ¿cómo se resuelve? ¿El mínimo común múltiplo? ¿O cuál? No, cuando ya, ¿de dónde salió el x a la 2 menos x más 2x a la 2? Es- Uy, ¿cuál me perdí, chino? ¿En qué parte? Ahí donde está la flechita, hay un igual ahí pegado.
¿Este? No, el de abajo. Este. Sí. Ah, no, pues ahí lo que hice fue multiplicar. Porque es que mira, te queda un producto acá, entonces uno lo que hace es multiplicar este con x con x y x con menos 1. Y acá se vuelve una multiplicación de binomios, que es multiplicar el 2x con los dos del otro binomio y después los otros dos binomios. Los otros dos con el binomio. Es por eso que está haciendo Ah, eso. ya ¿Sí? entendí. Porque es que siempre queda un producto ahí. O sea, siempre Bueno, te va a quedar un producto ahí que necesitamos desarrollar y al final ya lo que te quede es lo que reduzco con términos semejantes. bueno, sí, señor. Gracias. ¿Alguna otra preguntita por ahí? No, listo. Entonces vamos con la última partecita de lo de fracciones y es haga de cuenta que este es tipo parcial. Eso sí, estas me encantan porque aquí usted le mezcla todo. Esto, ¿cómo se llaman? Cocientes mixtos. Y estos ejercicios son los que usted le mezcla suma, multiplicación, división. Sí, sí, exactamente. Es que este me encanta porque es que uno como profesor sabe si usted domina el tema o no. Porque usted sabe si maneja todo lo que tenemos ahí. Los cocientes mixtos le van a aparecer muchísimo, porque hay expresiones que terminan desglosándose en fracciones, pero después sobre otras fracciones, y uno tiene que aprender cómo a desarrollarlas. Vamos a mirar, al final pareciera complicado, pero pues la idea es cómo aplicar todo, o sea, es aplicar la regla de división, de suma, bueno, todo eso. Pero vamos con uno más sencillito que los que están arriba. Vamos a mirar este. Acá tiene un cociente, ¿sí? Acuérdense que esto es una división, pero además de eso hay una suma. En este caso yo tengo que hacer primero la suma, porque no hay forma de hacerlo antes. En la jerarquía de operaciones uno primero tendría que hacer la división, pero es que en realidad si no hago la suma primero no podría definir esa división. Entonces uno llega y dice, bueno, voy a coger esto. Acá, bueno, sin necesidad de complicarnos tanto la vida, ¿cuál creen que es el mínimo común múltiplo entre 2 y x? 2x. Ajá, eso no tiene lío, porque pues son expresiones sencillitas, entonces por acá voy a ponerlo pequeñito en rojo. Acá me toca multiplicarlo voy a ponerlo con punto mejor, por x, pero eso implica que por acá también con x, y por acá por 2, por 2. Pero acuérdense, eso es porque el mínimo común múltiplo de esos dos es 2x. ¿Listo? Entonces, haciendo el resultado, nos quedaría que el múltiplo común es 2x, que arriba nos quedaría una por x, saquemos el producto x, y más 6. ¿Listo? Eso nos da el primero. El segundo ya está resuelto, eso no hay que hacerle nada, simplemente lo dejamos igual, no tiene nada de raro. Y ahí por ahí alguien me dijo, ahí sí hacemos ley de oreja, pero primero tenemos que definir las sumas de arriba antes de hacer eso. Ley de oreja nos dice 4 por x más 6, ¿cierto? Los extremos sobre los medios. Y entonces nos daría 4 por x, 4x más 6 por 4, 24. 2x por x, entonces da 2x al cuadrado más 6x. Y entonces, usted tiene ahí lo que está, la expresión. Ahora que si se podría simplificar, creo que sí, y no lo hice antes, pero vamos a borrar una cosita porque yo hubiera podido hacer algo antes y no la vi. Y es lo siguiente, fíjense que ya le puedo sacar mitad y mitad de 4, 2 y mitad 1, entonces no tendría necesidad de escribir los dos. Y nos daría más bien 2x más 6 sobre x factor de x más 3. Y entonces ahí tendría la expresión. Martín Felipe, no hay recuperación porque esto es universidad. Bienvenido a la universidad, muchacho. Entonces ahí nos daría 2 factor de x más 6 sobre x por x más 3. Ese sería el resultado. Abajo. Por acá, miremos este. Es que acá me equivoqué y pusimos, son dos en realidad los ejercicios acá. Entonces vamos a hacer una cosa acá. Por favor, practíquenme estos dos. Miremos cómo me desarrollarían esto. Yo arreglo aquí. Cortar. Lo corto. No. ¿Cómo cortamos esto? No se deja. Bueno, pongámoslos ahí como i. Uno es este.
Uno es este que está acá. Y el otro está por acá. Hagámosle a ver cómo me les va con eso. Por lo menos con el primero. Señor Claros, eso es ser rencoroso, por favor. Sus comentarios no. Listo. Entonces miremos el rojo y miremos el verde. Vamos, perdón, miremos el ejercicio que está en rojo. ¿Sí? Miremos primero el ejercicio que está en rojo, a ver cómo me les queda. X, X, factor de X más 1. sí. Y abajo X, factor de X menos 1. X factor de X más 1 y X factor de X menos 1. Bueno, pero entonces fíjate que si te queda eso, yo puedo cancelar la X con la X y al final me queda esto, ¿no? Para que nos dé. Por acá me dicen que la respuesta le dio -1. Listo, vamos a mirarlo a ver cómo me les va, cómo les fue con eso. Voy a hacerla acá. Recuerden que cuando es 1, yo lo pongo como 1 sobre 1 más 1 sobre X sobre lo mismo, 1 sobre 1 menos 1 sobre X. Si te fijas acá, el mínimo con un múltiplo sería X, entonces no basta sino multiplicar por X este. El factor común va a ser, bueno, el homogéneo va a ser X, 1 por XX, y 1 nos daría +1. Sobre, acá, 1 por X, X, o sea, acá lo mismo, tengo que multiplicar por X acá. Y acá nos quedaría, ¿qué le hace falta? X y -1. Y entonces, perdón, hago ley de orejas. Y entonces nos quedaría al extremo, espere que esa oreja quedó como X factor de X más 1, creo que sí está bien lo que me estaba diciendo, y X factor de X menos 1. Y entonces al final se cancela y daría X más 1, X menos 1. Perdón. Entonces sí estaba bien lo que había dicho. Aquí, ay, se me olvidó quién me dijo esta. Se me olvida tu nombre, siempre dice que eres el mismo. Listo. Yo quité la X de la suma y eso no se hace. Yo quité la X de la suma. No sé ahí qué sería. Entonces miren que pues no era tan complicado, pues que en realidad no tiene tanto lío. De pronto el verde sí tiene algún rollito más. Vamos a mirarlo, pero me toca mover el tablero por acá. Vamos a hacerlo aquí. Y miremoslo acá. Miren ese a ver cómo nos va. ¿Listo? Espérenme un segundito. Ya me conecto. Un segundo. Vayan mirando. Acá, este es sobre 1 y este es sobre 1, ¿listo? Entonces tengo que sacar mínimo como un múltiplo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo x al cuadrado menos 4 y el otro es 1, pues a la final la factorización de este es x menos 2 y x más 2, ¿vale? Pero la de 1 es 1, o sea, eso no afecta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo tenga que hacer, digamos, la operación acá, voy a poner acá el término, este no le tengo que hacer nada porque prácticamente ya está con el mínimo común múltiplo, porque el mínimo común múltiplo al final va a ser x menos 2, x más 2, ¿sí? Entonces, ese no tendría que hacerle nada, pero al otro, a este 3, como el factor es 1, pues el que tengo que multiplicar va a ser 1 por x menos 2, x más 2, o sea, completarlo prácticamente. Entonces, aquí nos quedaría así, y arriba también, que sería x menos 2, x más 2, ¿listo? Entonces, acá, abajo, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? Voy a ponerlo en azul para que se sepa de qué es la parte de abajo. Tenemos x más 2 y también 1, pero entonces x más 2 es x más 2 y el otro es 1, no habría lío. Entonces aquí tenemos x menos 3, entonces aquí nos daría x menos 3 sobre x más 2
Bueno, acá el mínimo con múltiplo prácticamente viene siendo x más 2. Entonces aquí usted dice, bueno, x menos 3, x más 2. Menos 1 sobre 1. Pero entonces tengo que completar el mínimo común múltiplo, que en este caso sería x más 2 por x más 2. ¿Listo? Entonces, voy a continuar aquí. Al final nos tocaría operar todo esto. Voy a hacer primero la parte de arriba. Entonces, la parte de arriba, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría, bueno, ya sabemos que lo de abajo va a ser x menos 2, x más 2. ¿Listo? Y lo de arriba, ¿cómo quedaría? Este x al cuadrado queda ahí. Este menos, acuérdense que el resto lo voy a poner en paréntesis, pero el 3 lo voy a dejar quietico y voy a hacer el producto de estos dos. ¿Listo? Eso me daría x al cuadrado menos 4. ¿Sí? Porque acuérdense que esto que está acá, el producto va a ser este mismo. Entonces no había necesidad de hacerlo totalmente. Pero el menos si lo dejo en paréntesis y el 3 ahorita lo multiplico. Abajo, ¿qué queda? El factor común de abajo va a ser x más 2. El x menos 3, pues no le puedo hacer nada. Y acá nos daría el menos, entre paréntesis, acá lo puedo multiplicar de una vez, una por xx y una por 2, 2. Entonces nos quedaría x más 2. Y entonces, por acá, ¿qué hago acá? Entonces, bueno, arriba dejo el x al cuadrado quieto, multiplico el menos y el 3 de una vez. Menos 3x al cuadrado quedaría la primera parte, o sea, este por este y este por este, pero también el menos. Y el otro daría más 12. ¿Sí? Abajo pues nos sigue quedando igual. Y abajo quedaría x menos 3 menos x menos 2. Ahí lo que hice fue operar los signos. Y acá abajo x más 2. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, vamos a hacerlo aquí para que no esté pasando tanto el tablero. Bueno, arriba ya no puedo hacer nada. Arriba ya está resuelto. Abajo también, o sea, aquí ya lo que queda es x menos 2, x más 2. Abajo quedaría, bueno, si se fijan, el x se va con el x y menos 3 menos 2 daría menos 5 sobre x más 2. ¿Listo? Entonces, acá le coloco, hago ley de orejas, nos daría x al cuadrado menos 3x. Perdón, yo no operé esto. Esto se podía operar, ¿cierto? Esperen que aquí hubiera podido resumir esta parte. Menos x al cuadrado menos x nos daría menos 2x al cuadrado. ¿Listo? Y entonces en ese caso nos daría, acá abajo nos quedaría con esos dos. Nos daría menos 2x al cuadrado más 12. Abajo pues lo dejamos igual. Y nos daría menos 5 sobre x más 12. Más 2, perdón. Y hacemos acá la ley de orejas ahora sí. Mentiras. Volví a escribir lo mismo. Acá es donde hago la ley de orejas, ya, de una vez. Entonces acá lo que nos daría es menos 2x al cuadrado más 12, cierro paréntesis, y x más 2. Y abajo nos quedaría x menos 2, x más 2, por menos 5, pero lo voy a poner de primeras. Entonces aquí se nos va el x más 2 y el x más 2, y nos daría menos 2x al cuadrado más 12 sobre, y pues ahí si multiplico nos daría más 10. Por acá la respuesta que nos dio con signo contrario, pero eso es porque voy a hacer lo siguiente. Menos factor de 2x al cuadrado menos 12 sobre, y saco menos, que sería factor de 5x menos 10, y cancelo este, para que nos dé lo mismo que por ahí me dictaron. 2x al cuadrado menos 12, 5x menos 10, que era la que por aquí me habían dictado. ¿Listo?
Entonces, ese sería el resultado de esta expresión. Entonces, sí se alargó bastante. Profe, ¿puedes dejar ver un momento el final? Voy a mirar si lo puedo poner así para que veamos todo eso. Acá. Entonces, miren, ahí quedan los pasos. Voy a borrar esto que de pronto ahí pues ya sabemos cuál es el mínimo común múltiplo. Y bueno, aquí ya sabemos que nos coincidió con la respuesta que nos habían dado. Entonces ahí nos dio esa expresión. Profe, una pregunta. Lo que pasó en la última parte cuando se cancelaron los signos, ¿fue simplemente eso, que menos y menos se cancelan, o qué fue lo que pasó? En división tú puedes hacer lo mismo que en la multiplicación, menos por menos da más. O en otras palabras, lo cancelé. Ah, bueno, ok. Profe, una pregunta. Sí, dime. En la parte de arriba, cuando se multiplica el mínimo como un múltiplo abajo y arriba, en la primera fracción, Sí. cuando era x al cuadrado, ¿por qué no multiplicó arriba también? ¿En dónde? Acá donde está x al cuadrado sobre x menos 2 por ¿Dónde estoy x más... señalando, dónde estoy resaltando? No, al lado. En esta. No. Acá al lado del verde. Ah, en el primero. ¿Sí? Sí, señor. Ah, ¿por qué no? Porque ya está. Porque fíjate que si tú miras el mínimo común múltiplo es x menos 2, x más 2. Entonces yo te digo, ¿qué le hace falta a este para hacer este? Pues nada, porque ya está. Entonces no necesitas multiplicarlo por ninguno. Por eso es que no multipliqué. Y lo mismo pasó en el segundo. Mira, acá, ¿qué tiene esta fracción? X más 2. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Pues x más 2. Entonces no, ya está, entonces yo no lo multiplico por ninguno. ¿Sí ves? Es por eso que no lo multipliqué, porque es que a veces pasa que uno no necesita si la fracción ya tiene completa la expresión. Entonces hay que acordar, bueno, que no siempre se hace lo que está en rojo ahí para las dos, sino que si una está completa, pues simplemente no se le multiplica nada. ¿Vale? Profe, Sí. ¿podría explicar bien lo de la cancelación de signos? O sea, digamos, se multiplican, ¿no? Pero porque el 2 quedó positivo. Sí, profe, tengo ¿Acá? la misma duda ahí en los signos. En esto. Sí, profe, sí. Porque es que tú haces esto. Bueno, si somos estrictos en el asunto, uno lo que saca es -1. Esto es lo que tú estás sacando ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú sacas -1 acá, lo que estás haciendo es cambiándole los signos a los dos términos. Entonces, como el menos estaba negativo, pasa a ser positivo. Y como el 2 estaba positivo, pasa a ser negativo. ¿Yo cómo compruebo que esté bien? Pues simplemente haz la multiplicación, mira. -1 por 2, -2. Y -1 por -2. -1 por -12, 12. ¿Sí ves? O sea, estoy factorizando el signo, por decirlo así. Y Ah, abajo vale, pasa ya sé. exactamente lo mismo. -1. ¿Sí? Y entonces uno dice, el primero era positivo, entonces se vuelve, perdón, era negativo, se vuelve positivo. El segundo era positivo, se vuelve negativo, entonces da -10. Y entonces uno dice, pues Profe, como siempre son hay que factores hacerle igual eso, se ¿sí? cancelan. ¿Señor? Siempre hay que hacerle eso. Sí, profe, yo La a la verdad hora del es parcial. porque, o sea, si tú pones esto no es que haya error. Lo que pasa es que en matemáticas uno no acostumbra a dejar el de mayor grado negativo de primeras. Y si uno lo puede quitar, pues se quita. Pero pues digamos que no es que esté mal lo anterior. O sea, si usted me deja la respuesta como está con negativo, pues no es error. Porque simplemente es otra expresión. O sea, es equivalente. Entonces no habría problema. Pero normalmente uno tiene que hacer eso es como para acomodar la expresión a lo que uno conoce. Pero pues no, tampoco es que le va a decir que es que perdió porque no le quitó el signo, no. Sino que lo que quiero que observen es que muchas veces uno hace eso o por ejemplo, ayer, ¿se acuerdan que ayer habían ejemplos donde parecía que no se podía simplificar? Pero cuando uno hacía la ley del quitar el negativo sí se podía, es más que todo por eso. Entonces sí, fíjense que pues hay ese tipo de expresiones, ¿sí? Que son expresiones que mezclan
Operaciones, porque acá, ¿qué hiciste? Acá en estas del rojo y verde hicimos suma, hicimos división, por ejemplo. Entonces, a veces aparecen expresiones que manejan todo ese tipo de expresiones. Normalmente lo llaman cocientes mixtos, que es cuando usted tiene una expresión que mezcla varias operaciones. Y pues esa es como la parte más elaborada de operaciones entre fracciones, que es la que mezcla pues todo. Ese es, pues digo, ese es el que maneja todo, o sea, suma, resta, multiplicación, división. Entonces, ay, yo sí que sí dejé grabando la sesión, ni me fijé, ¿sí, cierto? Así, ya me estoy asustando. La vez pasada no quedó. Bueno, preguntas hasta ahí. Dudas, preguntas o inquietudes que me digan hasta este momento. Profe, yo todavía tengo la duda de cómo sacar el mínimo común múltiplo de las fracciones, digamos de x2 y así. Todavía no entiendo bien. Bueno, sí, es que venga, buscamos. Espérame, nos buscamos un ejemplo, por decirlo así, difícil, que es que ese es el problema, que como que los que me salieron no tenían tanta cosa. Espérame, me busco un ejercicio así que tenga, bueno, que tenga uno más complicado. Venga, me busco uno acá. Acá hay unos ejercicios del libro que hablan de sacar el mínimo común múltiplo. O sea, no son los ejercicios específicamente de operaciones, sino de cómo sacar el mínimo común múltiplo. Entonces vamos a mirar. Acá les pongo 3. Pero espera, lo hago en un nuevo tablero que ya está todo rayado. Listo, entonces miren. Tengo esto. El ejercicio acá en el libro le dice busque el mínimo común múltiplo de las expresiones. Entonces vamos a mirar a ver cómo nos va. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Digamos que estos son, en el caso de nosotros, en fracciones lo usamos para los denominadores. Entonces, por ejemplo, tienes este caso. Vamos a hacer el primero. Lo voy a hacer acá en azul. Te dicen saque el mínimo común múltiplo. Entonces tengo x al cuadrado menos 4 y x al cuadrado menos x menos 2. Entonces, ¿tú qué haces? Factorizas. Tienes que factorizar los dos. ¿A este qué le puedo aplicar? X menos 2, X más 2, ¿no? Esto es una diferencia de cuadrados. ¿A este qué le puedo aplicar? Apliquémosle X menos 2 y 1, si no estoy mal. Y este negativo, este positivo, si no estoy mal. ¿Cierto? Menos 2 más 1, menos 1. Y más por menos da menos 2. Entonces ahí quedaría las factorizaciones. Ya cuando tú tienes las factorizaciones, lo que tienes que hacer es comparar esto. O sea, las factorizaciones tienes que compararlas. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? La regla dice, si está repetido, se pone una sola vez. Entonces, ¿hay uno repetido ahí? Sí, miren, x menos 2 y x menos 2. Entonces, uno solo lo pone una vez. ¿Listo? ¿Qué pasa con x más 2 y x más 1? Que son diferentes y que están aparte. No importa. Con que aparezca en uno, como por ejemplo este, y en el otro no, se tiene que poner. Y en el segundo está x más 2 acá y acá no importa, se tiene que poner porque se supone que el mínimo común múltiplo es múltiplo de los dos. Y ya cuando tienes eso es que el mínimo común múltiplo se convierte en lo que te dé. En este caso el mínimo común múltiplo sería x menos 2 por x más 1 por x más 2. Bueno, no sé si es claro ese ejemplo quien me estaba Profe, me quedó preguntando. la duda de cuando están elevados, digamos, uno a la 2 y el otro a la 3, ¿cuál se pone? El de mayor grado. Ah, listo. ¿Sí? Venga, miramos otro acá. Miremos otro acá. Voy a poner este, a ver cómo nos va. Es que no me aparecen precisos con grados mayores. Vamos a mirar. Bueno, pero es que el final grado mayor será o a la 2 o a la 3, no más. Eso tampoco es que va a ser tan grande. Bien, vamos a mirar mínimo común múltiplo. 3x a la 2 menos 27. Entonces, ¿este qué sería? Sería diferencia de, ¿este qué sería? Tengo que sacarle tercera, ¿no? ¿Tercera de quién? De x al cuadrado menos 9. ¿Qué le puedo sacar a esta parte? Entonces, en este caso sería tercera de, esto sería diferencia de cuadrados, ¿no? X menos 3
x más 3. ¿Listo? Esa sería la factorización del primero. Vamos con el segundo. El segundo es, uy, hijo de madre, este es el largo. 2x al cuadrado menos x menos 15. ¿Listo? En este caso, bueno, voy a hacerlo por acá. 2 sobre 2, 2x al cuadrado menos x menos 15. Y entonces nos daría 4x al cuadrado menos 2x, lo encierro aquí en paréntesis, menos 2 por 15, 30 sobre 2. Tengo que buscar un par de números que multiplicados me den 1, que acuérdense que acá es el coeficiente 1, y que sumados me den 30. Entonces no sé si 6 y 5. 6 por 5, 30, y menos 6 más 5, 30. Y se puede simplificar el de acá, ¿no? Entonces nos daría x menos 3, ¿cierto? 2x más 5 sobre 2. Me muevo para acá porque se me acabó el tablero. Entonces, miren, la factorización de ese sería x menos 3. Ah, perdón, aquí no va este más 2 porque ya se supone que cancelé. Va así. Entonces quedaría x menos 3, 2x más 5. ¿Vale? Entonces una factorización sería esta y la otra sería esta. Y aquí nos tenemos que sacar el mínimo común múltiplo. Y empiezo. El 3 me toca colocarlo, ¿vale? Porque apareció en uno nomás. No importa, tiene que ponerse. Estoy hablando de este y de este, ¿no? Para los que están mirando lo del ejercicio. Entonces, fíjense que el x menos 3 se repite, se pone solo una vez, ¿sí? El x más 3 no se repite, no importa, se tiene que poner. Y el 2x más 5 también. ¿Sí? Este sería el mínimo común múltiplo para este caso, que tendría 4 factores. Por ejemplo, un ejercicio con ese pues nos daría un poquito largo porque serían 4 factores los que yo tengo que completar. Y por acá, por ejemplo, miren este que tiene 3. Este puede pasar porque si yo les pongo una suma con 3 términos, pues se tiene que hacer el mínimo común múltiplo de todos. Bueno, háganle ahí un momentico, ya vengo un segundo que es que están golpeando, no sé qué será. Denme un segundito. Tenemos esto, ¿cuál sería la factorización de este que estoy señalando ahí? X al cubo menos x. No es el que me dices porque se me... Bueno, ¿qué le puedo hacer primero? No. Tampoco. Ah, sí, por ahí tienes razón. Juan David sí tiene razón. Es x al lado, ¿listo? Ah, no, mentiras, no tienes razón porque no le puedo sacar al cuadrado. Solo es x. Solo es X y... x factor de x a la 2 menos 1. Pero entonces ahí yo puedo sacarle diferencia a cuadrados. X factor de x menos 1, x más 1. ¿Sí? Que sería la parte 1. Porque después de eso, ahí, por ejemplo, cuando ahí tiene razón, pero entonces después le puedo sacar otra factorización. De este, ¿qué le podría sacar primero? El trinomio. No, es un trinomio, pero no puedo sacarle trinomio de los que hemos estudiado. Primero se le saca factor común, ¿no? El de la Ah, forma... exacto. Factor común. Primero le saco factor común, sí señor. Primero esto, x a la 2 menos 2x más 1. Ahora sí, podemos pensar en que sacarle este trinomio. ¿Qué le puedo sacar? Creo que es trinomio cuadrado perfecto, ¿cierto? Entonces voy a borrar aquí porque creo que es de estos. Fíjese que cuando usted tiene x por x menos 1 al cuadrado, ¿sí ven? Porque raíz de x al cuadrado, x, raíz de 1, 1. Entonces ahí lo que hago es multiplicarlos da x y por 2 da 2x. Entonces sí, es trinomio cuadrado perfecto. Entonces ese nos daría el segundo. Y el tercero, fíjense que acá tiene x al cubo menos 1. Eso es diferencia de cubos, que es la formulita que les dije que diría x menos 1 factor de es la raíz cúbica de este es x y la raíz cúbica de este es 1, ¿no? Entonces el primero, raíz cúbica del primero menos raíz cúbica del segundo,
Raíz del primero al cuadrado más el primero por el segundo y el segundo al cuadrado, que a la final 1 al cuadrado pues es x, entonces es 1, entonces no lo ponemos para no complicarnos y quedaría así. Este trinomio no tiene factorización, ¿vale? Siempre que resulta un trinomio de esta factorización, pues no se le puede hacer nada. Entonces fíjense lo que nos queda x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Y este es el otro. Entonces vamos a mirar el mínimo común múltiplo. Voy a ponerlo por acá. Obsérvenlo y me dicen cuáles tengo que poner de esas factorizaciones. En el primero está x por x menos 1, x por x más 1. En el segundo está x por x menos 1 al cuadrado. Y en el tercero está x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. ¿Cuál sería el mínimo común múltiplo teniendo todo eso? Por x menos 1 al cuadrado. Bueno, espérame un segundito. Sería x. Bueno, hay una necesidad de paréntesis. Espérame un segundo. Sería x por x menos 1 Al cuadrado. al cuadrado. Sí, señor, porque acá está a la 2 y acá está la 1. Se deja el de mayores. Ah, mira, inclusive está repetido 3 veces. Está arriba, abajo, pero no importa. Tú coges el de grado mayor y ese absorbe los otros dos. O sea, se toma los otros dos. Listo. Listo. ¿Cuál otro? X más 1, X más 1 y finalmente x al cuadrado más x más 1. Entonces fíjate que el mínimo común múltiplo de este caso sería todo esto. ¿Sí? Obviamente entre más polinomios tienes que sacarle el mínimo común múltiplo, pues obviamente el polinomio va a ser más largo. Pero en realidad nosotros no vamos a manejar expresiones tan extensas, pero la regla es esa, o sea, la regla es, primero factorizo cada numerador y después lo que hago es mirar cuáles se repiten. Si se repiten, cojo el de grado mayor y los que no se repitan se colocan todos.